Sin anestesia, con Carlos Loret de Mola. Tenemos debate el domingo a las 8 de la noche. Hoy nos acompañan en el estudio de Sin Anestesia Francisco Abundis, director de Parametría. Muchísimas gracias, Paco, por estar aquí. Gracias, Carlos. Muy buenos días. Luis Espino, experto en temas de discurso. Gracias, Luis. Muy buenos días. Gracias, Carlos. Y Javier Domínguez, publicista. Muchas gracias y muy buenos días. Gracias a ti por invitarme. Bueno, a ver, ¿cómo llegan, Paco Abundis? ¿Cómo llegan al primer debate y por qué es importante el primer debate? Mira, creo que si bien hay alguna diferencia en las mediciones que tenemos, hay un gran consenso en quién representa hoy el liderazgo. Las diferencias van básicamente de 22 puntos entre la primera y la segunda fuerza electoral, que es lo que publicó el diario Reforma esta semana, a diferencias de 10, 11 puntos, depende si tomas la medición bruta o la efectiva. Recordarás que cuando tomamos la efectiva hay que quitar la no respuesta. Y hay alguna disputa sobre quién es el segundo o el tercer lugar. Ahí no tenemos consenso. A partir de estos datos, ¿qué es lo que esperarías? Pues que haya un candidato que se tiene que defender todo el tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que así es. O sea, se va, bueno, para todo el primer tramo de precampañas e intercampañas fue Mitt contra Anaya. Así es. Incluso en las mesas de debate tú le dices, oiga, pero fíjese que López Obrador, no, pero es que Anaya, no, pero es que Mitt, ¿no? Y López Obrador estaba ahí nomás como comiendo palomitas. Y que no sorprendería que eso pase también en este debate, pero ciertamente el objetivo prácticamente de aquellos que pueden tomar más riesgo, le hace los candidatos independientes. Aquí Luis nos dirá más sobre la estrategia, pero que esa es otra característica, creo, tanto de los spots políticos como de los debates. Tienes muy poco tiempo para cambiar preferencias y eso hace que tomes riesgos muy altos, tanto en discurso como en acciones. Entonces yo creo que vamos a ver candidatos tomando riesgos altos en términos de propuestas, ataques, sobre todo por las diferencias que estamos viendo en las encuestas. Xavier Domínguez, ¿tú cómo lo ves? Pues yo veo efectivamente que vamos a tener un López Obrador a la defensiva, sin lugar a dudas. Creo que va a haber dos debates, uno el que sea en contra de López Obrador y otro el pleito entre Anaya y Mitt, que lo van a protagonizar ellos dos evidentemente por ese segundo lugar, básicamente para intentar despejar esa duda, ¿no?, de quién llega a la final. Parece ser que Andrés Manuel ya nadie se la quita y creo que realmente el juego de este debate es quién se coloca definitivamente en el segundo lugar para intentar buscar ese voto útil en la última temporada, para intentar, digamos, liderar esa oposición a Andrés Manuel. Hay ciertas dudas, hoy lleva la delantera Anaya, yo diría, en la mayoría, en términos generales, pero pues en un debate lo más importante no es cuántos votos se ganan, sino cuántos van a perder, ¿no? Yo no he visto un debate en el que alguien gane votos sin... Entonces esa voluntad de forzar y esa voluntad de arriesgar, yo creo que va a estar en Anaya y va a estar en Mitt, no creo que esté en Andrés Manuel, y si sigue en la actitud que tiene, pues va a ser de ninguneo, de ir a explicar lo suyo y de no entrar, digamos, en el pleito, ¿no? Luis Espino. Bueno, ciertamente ahí el reto de las campañas de Mitt y de Anaya es decidir si van a dar un golpe de timón y van a cambiar la estrategia a partir de este debate, o si van a seguir apostando por el mismo discurso que apela a lo racional, que apela a las propuestas o que apela a este mensaje, en el caso de Anaya, de tecnooptimismo, que nos dice que el futuro dependerá mucho de los avances tecnológicos, de las apps y de todos estos temas en los que ha centrado el discurso. Lo que sí veo es O sea, lo que dice en pocas palabras es les faltan emociones, les falta alma. Para mí, desde el principio de la campaña, a mí me pareció que esto era una prueba de carácter, no era una prueba de intelecto. El intelecto ya lo tenía acreditado y lo que hacía falta era saber qué traía en las entrañas. Carácter, si se iba a deslindar críticamente del gobierno o no, si realmente a él le indignaba la situación del país o había algo que tuviera él que criticar o no, y por eso me parece que no ha podido despegarse de donde está. Y en el caso de Anaya también una apuesta completamente a un discurso racional en el cual lo único que le hace falta a México pues es tecnología, es modernidad. Él le dice intentar cosas nuevas, pero pues es este tono tecno-optimista que no conecta con el enojo, con la indignación, que es la emoción que me parece que está dominando en este momento. Y cuando este enojo, esta indignación no encuentra salida y ve a López Obrador, quien lleva 15 años diciendo no resultará, no resultará, no resultará, hasta que llegó el día que no resultó y todos voltean y dicen tenía razón. Xavier, Sí. vámonos candidato a candidato, si me permiten, en la mesa. Empecemos con el caso de Anaya, vamos en orden de registro.
¿Cuál tiene que ser para ustedes la estrategia de Ricardo Anaya de cara a este primer debate? ¿Qué tiene que salir a hacer? ¿Qué tiene que evitar? Llega Anaya, pues de alguna manera como el favorito en un debate porque ha demostrado en otros debates ser muy bueno, porque tiene capacidad oratoria, pero también viene después del tema del lavado de dinero y las bodegas que lo tocó indudablemente, y eso lo reconoce su propio equipo de campaña. ¿Cuál es la estrategia más inteligente desde tu punto de vista para Ricardo Anaya el domingo? Pues yo creo que reducir un poco el nivel del lenguaje, porque yo creo que él está hablando a un México muy minoritario, ¿no? Está siendo muy técnico en la campaña. Yo creo que sí está acertando en una cosa, y es que está hablando de futuro, mientras que tenemos a Andrés Manuel describiendo la realidad. Digamos, el candidato más costumbrista es Andrés Manuel, sin lugar a dudas, pues describe a la perfección lo que pasa en el país, y el que tiene un proyecto, o el que está planteando un proyecto de futuro, es Anaya. Yo creo que en eso lo está acertando, pero es cierto que... ¿Quién gana? ¿El que dice te entiendo lo que estás viviendo, o gana el que dice mira dónde te voy a llevar? Que sin duda él mira el que la gente entiende, digamos, ¿no? Porque si no, que es, digamos, en este caso lo que tenemos es un candidato con buenas propuestas, podríamos decir de alguna manera, que es Anaya, pero con una incapacidad de conectar con el 80% de la población de este país, digamos, ¿no? Porque utiliza un lenguaje que la mayoría de la gente acaba diciendo, quien bien habla gana los debates, pero no sé qué ha dicho. Y en el caso de Andrés Manuel es cómo se atasca o cómo se atora, pero sí le entendí, porque al final, digamos, lo que describe es una realidad que todo el mundo vive, ¿no? Entonces yo creo que Anaya en el flanco de la corrupción esta vez queda limitado, lleva plomo en las alas, digamos, y creo que no puede demostrar, digamos, ahí credibilidad. Creo que hablando de futuro tiene más que hablando de presente. Y el consejo ahí sería que intente utilizar un lenguaje para que el 80% de la audiencia que lo vaya a ver lo entienda. Luis Espino. Y coincido completamente, y además que ese futuro que él pinta sí tenga espacio en la mesa para todos, porque la forma en la que él ha ejecutado una idea adecuada, que es hablar del futuro, deja fuera a gente de cierta edad, deja fuera a gente de ciertos estratos socioeconómicos que ven a la tecnología como algo difícil, lejano, inalcanzable muchas veces. También me parece que es una prueba de madurez. Pienso que cuando nos imaginamos al presidente de México, no nos lo imaginamos sacando cartulinas en debates internacionales, no nos lo imaginamos ganando como si esto fuera el debate escolar o como si fuera un concurso de la escuela donde tienes que demostrar que te sabes más capitales o que te sabes más fórmulas de área y perímetro. Y ahí me parece que ha usado Anaya de este recurso desde este famoso debate con Manlio, que era en otras circunstancias y en otras condiciones, y llega él también con este hándicap, con esta desventaja de que le quitaron un motor al avión, que es la honestidad. Él venía muy fuerte con el tema de sacar al PRI corrupto, que le daba propósito a la campaña. Y ahora él se ha defendido, ha dicho, usaron todas las instituciones del Estado en mi contra, y eso de pronto le ha dado alguna salida desde tu punto de vista. En política, cuando explicas, pierdes. Y él dedicó muchísimo a explicar largamente y con muchos detalles. La gente, el gran público, no sigue esas explicaciones paso a paso, no simplemente ve a otro político, y lo que a la gente afuera de los cafés políticos le llega son las palabras dinero, terreno, nave industrial, ganancia. Los puntos no los conecta, simplemente la audiencia escucha esos conceptos, los relaciona en la mente. Ahora sí que siguiendo tus propios conceptos, sí ha tenido que salir a hablar de área y perímetro, pero de unos en Querétaro, ¿no? De hectáreas, exacto. Exactamente. Francisco Abundis, tiene que salir a pegar Ricardo Anaya, tiene que salir a noquear, está obligado a noquear por eso, porque ya lo vimos noquear a Manlio, porque ya lo vimos en el Congreso, porque sabemos que es el buen orador, el favorito, está obligado a noquear. Yo creo que sí, o por lo menos a arriesgar, y bueno, siempre eso es peligroso, ¿no? Porque siempre cuando sales con mucha fuerza hay la posibilidad de que esa fuerza se te revire, y ha pasado en muchísimas campañas políticas y con muchos spots. Yo creo que el dilema que tiene hoy día Anaya, y digo, más allá del discurso, que ahora que decían técnico, yo pensaba que era más bien técnico, de TED, ¿no? Porque le gustan mucho pláticas. Creo que ese discurso al final captura una parte de la clase media,
pero no baja a otros estratos sociales que necesitan un mensaje más sencillo, como en este caso el de López Obrador, que les parece más impactante, más simple, más sencillo. Pero al final creo que hay una disputa, dado el ambiente que tenemos en el país, por quién representa, no necesariamente el antigobierno, que se podría hacer por discurso Anaya, quién representa el antisistema. Y en algún sentido Anaya ha estado disputando el posicionamiento por ser más radical que el radical, y eso está complicado. O sea, decir que eres más radical que López Obrador y que representas mejor el sentimiento público de malestar o de ira, que es lo que está pasando allá afuera hoy, no está fácil. Entonces sí, yo creo que va a ir no sé si va a ir a noquear, yo creo que por lo menos tiene que arriesgar, y en algo que diferiría es que no sé si él va a ser la figura del debate. Un precepto o algo que necesitas para un debate es o escuchar nueva información o conocer a alguien que no conocías, que el clásico ejemplo de eso es el 94 con Diego Fernández de Ceballos. Nadie lo conocía, nadie sabía que era un gran tribuno parlamentario, un gran abogado, y fue la sorpresa que probablemente en un solo evento subió de 12 a 28 puntos. La diferencia que tiene ahora Ricardo Anaya es que ya mucha gente lo conoce. Sabemos que habla bien, sabemos que se expresa bien, sabemos que debate bien, pero la única figura que en realidad el público no conoce se llama Jaime Rodríguez. El Bronco. Y yo creo que es el que tiene más. Déjate pongo pausa. Ya hablaremos del Bronco. Mid, Paco Montes. Mira qué tiene que salir en el debate. Mid creo que es el que la tiene un poco más complicada porque creo que no ha definido todavía si tiene que dar una defensa férrea de la administración como candidato oficialista o se mueve más hacia el tema independiente. Y creo que en toda la campaña, desde que empezó o desde su nominación, no ha resuelto ese dilema, que no está fácil. Entonces, como decía Luis... ¿Qué sería más inteligente para él? O sea, decía Luis, tuvo que haber mostrado carácter y se tuvo que haber deslindado. Me da la impresión de que no ha tenido éxito ninguna de las dos, ¿no? Y tiene que mostrar enojo con algo. Yo creo que ahí hay una gran diferencia, hay una regla de comunicación y de discurso que es no lo digas, demuéstralo. Y ahí Mid sí parece como que está bastante satisfecho con la situación. Él lo que nos comunica entre todas las cifras, entre todos los números, entre todos los resultados con los que él arma su discurso, lo que uno ve es un hombre que está a gusto con la situación. Xavier Domínguez, ¿es una hora o nunca para mí? Sí, sin duda. Sí, no creo que tenga muchas más oportunidades. Porque realmente... O sea, el último tren pasa este domingo y sale a las 8 de la noche en el Palacio. Salvo que pase alguna cosa excepcional, como ha pasado en otros países, que pueda haber una desgracia que te mueva la elección, a partir de este debate yo creo que lo que vamos a ver, si no se mueve nada, son principios de acuerdo, más que otro tipo de cosas. ¿Y qué tendría que hacer Mid? Pues yo creo que salir del eje del miedo y empezar a intentar interpretar la ira. Esta elección no es una elección de miedo o no a Andrés Manuel. Es una lectura o no de la ira que tiene el país. Ahora, ¿cómo puede un candidato del gobierno capitalizar a su favor esa ira? ¿No es casi un contrasentido? Bueno, de entrada es reconocerla, porque es que la niegan. Y la segunda, intentar desmarcarse del partido, ¿no? En este caso del PRI, que lo único que han hecho es no ponerse el logo. Pero esto es más evidente todavía, que se esconden en el proceso electoral. Pero es lo que representas. Pero hay que Paco, a ver. Que al final, ¿cómo te desmarcas si es lo que representas? Digo, yo tengo que confesar que yo voy aquí con mis amigos estrategas, yo soy pollster, me dedico a medir, entonces soy aficionado en esto, ¿no? Pero lo que yo veo es, como dice Xavi, es no necesariamente carácter o no necesariamente quien interprete, por lo menos un tono de enojo. Y eso es lo que no creo y ser candidato, porque parece que estamos en una gira artística, ¿no? Así como el resto de alguna manera dicen algo, Mid está diciendo cosas muy forzadas, ¿no? Es un guión muy leído, muy dado, o sea, no hay ninguna duda de que lo llevan al dictado, ¿no? Sí, bueno, y recordar que la audiencia que tenemos enfrente lleva 6 años escuchando que es ingrata, que los ciudadanos somos ingratos, que no reconocemos logros, que no valoramos, que ya chole con tus quejas, ya sé que no aplaudes, lo bueno cuenta y no me lo cuentas, y la última que fue haz bien las cuentas por favor, o sea, vivimos en el error básicamente en nuestra percepción y todo lo vemos al revés.
quitarse 6 años de esa propaganda de encima sí requiere un ejercicio de humildad bastante complejo. Pasa por ese reconocimiento de que hay cosas que están realmente mal y que a él, que es una persona preparada, competente, pues también le molestan. Es más el enojo que existe que el miedo a Andrés Manuel, por primera vez en los últimos 2 años. Eso marcan las encuestas, ¿no? Eso marcan las encuestas. Es más el anti-PRI que el anti-PEJ. Así es, y en términos numéricos, que ahí sí te diría que esa lectura por parte de este gobierno tiene algo de razón, pero el que tenga algo de razón no quiere decir que lo puedas argumentar o que sea popular. Es decir, si lo ves en números y lo lees literal, es cierto que hay indicadores que te dirían que están mejor de lo que la gente reconoce públicamente, pero eso no significa que ese sea el ambiente que tenemos. El ambiente que tenemos es otra cosa y ellos quieren ir por la lectura literal de las cifras y a la gente no le gusta que le corrijan primero la plana. Sí. Digamos, hay quien dice que la opinión pública la navegas pero no la contradices. Sí, ninguna conversación que empieza con estás completamente equivocado llega a buen puerto, ¿no? A ver, López Obrador llega con 15 puntos de ventaja en promedio, según el Pulse of Polls de Oráculos, ¿no? El promedio de todas las encuestas, 15 puntos de ventaja. ¿Ya se coció este arroz o los debates pueden significar algo? Aún no se coció, pero el lunes lo podemos ver, si se habrá cocido o no. Yo creo que si no son capaces ni de rasguñarlo, sale con la misma ironía con la que está utilizando últimamente. Porque sí, para todo tiene una respuesta. O sea, cuando lo acusan de cualquier cosa, simplemente lo rebota con el y ustedes más, ¿no? Una no respuesta. O una no respuesta y sobre todo con el humor. O sea, para mí la diferencia entre el Andrés Manuel del 6, del 12 y el de ahora no es que es más amoroso, es que vive la campaña con humor. Y se está, de alguna manera, incluso mofando de los demás. Entonces yo creo que lo que vamos a ver es esto. Él se sabe que van a ir a golpearlo, se sabe ganador y tiene un teflón, porque el nivel es tan alto, digamos, de protección el que tiene, que si le acusan de corrupción te dice, usted tiene la Casa Blanca, y si le acusan de no saber hablar lo que se atora, dicen, pues oiga, Peña, mire las que dijo. Siempre tiene una respuesta para todo. Es la gran diferencia de este Andrés Manuel respecto a los otros. ¿Notas un Andrés Manuel diferente en las últimas 3 semanas? Un Andrés Manuel que tiene menos humor, el tema del aeropuerto, pero la reforma energética, pero la CENTE, pero la sociedad civil, o sea, todo este acumuladito de las últimas semanas, ¿le ha impactado en los números? ¿Lo hace llegar un poco menos fuerte al debate o llega crecido? Yo creo que llega en su mejor punto. Es decir, de hecho, parte de la sorpresa que tenemos en las mediciones, digo, no es es una gran ventaja tener concentradores como Oráculos, como Bloomberg, como El País, pero tienen tal vez el problema de los promedios que tenemos todos, que sí. Entonces como que achatas la curva y como que no lees cada serie en su dimensión. Si lees cada serie en su dimensión, en realidad, una de las primeras sorpresas... Sí, claro, si yo tengo 0 y tú tienes 100, eso no quiere decir que los dos tenemos 50. Sí, exactamente, ¿no? Y eso importa mucho en momentos, digamos, en qué momento estamos. Y yo creo que la mayor parte de las series coincidirían en que el candidato puntero sigue creciendo, para sorpresa de todos, ¿no? Y entonces... aquella premisa de ya llegó a su techo con el que arrancó la precampaña. Ya rompió el techo. No llegó, aquí tampoco no llegó. Y esa parte yo creo que es la que le da este carácter que este candidato, digamos, personaje, por llamarlo de alguna manera, ya existía. Y hay que ver el debate, por ejemplo, de Andrés Manuel con Diego Fernández de Ceballos en los 90s. Hay que ver... Ese fue un gran debate del observador. Pero luego, por ejemplo, el de 2006 contra Calderón, los de 2012 contra Peña Nieto, pues tampoco... Pero es ahí donde pierde, digamos, el talante, el carácter, ¿no? Pero está, digamos, que está haciendo hoy ya existía. Y existía en su primera época de jefe de gobierno. Digamos, esas metáforas de lo que diga Miguelito, dicharachero, algo sarcástico, lo está recuperando. Y es bueno para él. Y es bueno para él, y yo creo que hay que ver entrevistas como la que dio hace poco en Milenio para decir, ese es el que va a ser el... Justamente la metáfora del arroz, la apuesta es a que se le queme, ¿no? Ya está cocido. Y la apuesta de los demás es ahora vamos a subirle el fuego para que se le queme y se le arruine. Y las debilidades están ahí a la vista de todos
Y lo que pasa es que él las convierte en virtudes, ¿no? Y esta indignación que él ha venido sintiendo por la situación, la testarudez, él tiene que seguir en esa línea, él tiene que el domingo seguir en esa ruta. Sin duda, aparte hay un efecto, aunque quede muy técnico, pero es un efecto del voto, se llama underdog. Y yo creo que si todos van a cometer el error de pegarle a Andrés Manuel, lo van a acabar victimizando, porque es tan fácil como decir, oiga, todos me pegan, nadie pega a un perdedor. Y por lo tanto lo que van a hacer es convertirlo a ojos de la opinión pública en el absoluto ganador de este debate, si nadie presenta una alternativa a lo que él hace. Si el debate está en si Andrés Manuel sí o no, y no en el gobierno o no de Andrés Manuel, pues entonces aquí van a cometer todos un error. Ahora, perdón, creo que también estamos sobreestimando el impacto de un debate. Es 1 de 3 y es un evento más en una campaña. ¿Cuánto puede llegar a mover las preferencias en puntos porcentuales? En general, lo que te dice en la mayor parte de los debates, la literatura, es que los debates los ven los que ya saben a qué van y los que ya tienen una preferencia. El problema, Paco, es si dice chachalaca en directo y lo agarran en las redes y entonces la réplica de ese debate es dolorosa. Exacto, pero ya es el postdebate o ya es otro evento que tú haces a partir de lo que pasó en el debate. Las narrativas que se construyan, que construyan los medios y que se construyan en redes sociales después del debate, porque al final de cuentas los candidatos van también con la idea de generar clips. Ahora ya con las redes sociales ya no están pensando en las 2 horas, ya no están pensando en esos clips de 10, 15, 20 segundos máximo, ya ni siquiera los 30 segundos de un spot, eso ya es larguísimo, para decir mira qué bien le contestó, mira lo dejó callado, y que los operadores de redes sociales puedan generar la historia que ellos quieren a partir del escenario. Bueno, puedes cometer un error o te lo pueden crear con memes y redes sociales, ¿no? Tenemos ya spots con doblajes, tenemos declaraciones. Claro. Bueno, ya hay un candidato que ya ha ganado el debate, ¿no? Anaya se declaró ganador del debate en Google, ¿no? Antes de empezar ya lo tiene. vengo del futuro, habla tanto del futuro que ya sabe lo que va a pasar el domingo. Oye, López Obrador, para caber en un spot de 30 segundos, 5 o 6 palabritas y listo, ¿no? Sí, pero a otra velocidad. A la velocidad. Ya. Y a mí me preocupa que ya desde ahorita estemos hablando de que el punto clave es su personalidad, que el punto clave sea que no se enoje. Eso nos habla también del estilo. ¿Eso nos habla de qué? Perdón. De un estilo de liderazgo. Él habla cuál es el riesgo, ¿no? ¿Cuál es el riesgo que él tiene de ser el mismo? Claro. Y que no se le note. Y por favor, y yo me imagino su cuarto de guerra, algunos tratando de decirle educadamente y con mucho tacto: mire, tomes esto. No sea usted mismo tanto tiempo, aguántese 2 horas, ¿no? Por favor. Porque creo que... Los otros van a sacarle el tapón, a mostrarle a Andrés Manuel que se enoje. ¿A eso van nosotros? Yo lo haría, desde luego. Intentar provocarlo, ¿no? Porque ese es el Andrés Manuel que pierde votos. Porque es el que pierde votos, sin lugar a dudas. Si fueran Margarita... Pues Margarita ya logró un objetivo estratégico que en octubre parecía imposible, ¿no? Que era llegar a la boleta después de que le cerraron completamente las puertas en el PAN y llegar con 2 dígitos que tiene una gran varianza en las encuestas, ¿no? Hay unas que Paco que la ponen de 3 a 10, ¿no? 13, ¿no? De 3 a 13. Pero bueno, siendo ese un primer objetivo estratégico alcanzado, ahorita lo siguiente pues es darle viabilidad a todo esto y transmitirle a la gente qué significa tener a una mujer candidata independiente en la boleta. Tiene un reto para mí, que es intentar dejar claro que su papel en esta campaña no es hacer que Anaya no llegue, sino que tiene un proyecto propio, que tiene un discurso propio, que realmente quiere ser presidenta, para no confirmar las dudas, los rumores o los discursos intencionados de que está ahí para que Anaya limite sus posibilidades, ¿no? Si no logra salirse de esa, yo creo que tiene todavía menos posibilidades aún de futuro. Ahora, no va a dejar de tener una estrategia contra Ricardo Anaya porque se están disputando el mismo electorado. Entonces, ese argumento va a salir, pero si tú haces un cruce muy rápido entre a quién le quitan los independientes, es básicamente a López Obrador y a Anaya. Yo creo que ella está jugando muy bien ese papel. Ella como independiente creo que ella o el Bronco han puesto un gran dilema. El independiente es un espacio, es un perfil o es una persona. Y de ahí creo que están variando mucho las mediciones.
Algunos creemos que van a llegar a 2 dígitos casi en la medida en que las disputas de los 3 principales fuerzas se sigan dando con exacto, se desgasten, y una buena salida para un elector que quiere votar pero no quiere votar por esos que se están peleando es votar por alguien que no es una opción más noble y que no te dejas llevar, que no eres parte de esos borregos que votan por él. Exactamente, ¿no? El Bronco, ¿qué esperan del Bronco, Luis? Disrupción, espectáculo. Miren, aquí estoy y no soy como ellos, hablo diferente, digo cosas políticamente incorrectas. Es como una especie ¿Va a ser la pimienta el debate? Una especie de mini Trump, me parece, que con estos rasgos excéntricos, por decirlo de alguna manera, de personalidad. Y pues que nos tiene que explicar qué hace ahí, efectivamente, porque pues ya gobernaba, como sea, uno de los estados más importantes del país, decide dejar ese puesto al que llegó con tantas expectativas, tantas promesas, y ahora lo vamos a ver pues tratando de incomodar a todo el mundo con tal de efectivamente ser esa opción de los indignados, pero que no... A reventar el debate, o sea, a reventarlo por su pleito con el INE, o sea, una cosa así de tsunami, o no más a ser disruptivo. Siendo como es bastante disruptivo y les va a romper bastante el esquema. Aunque no quiera. Aunque no quiera. O sea, pasarse de los tiempos y así. Debe decir alguna grosería, cosas así. Yo nada más tengo una duda. Yo no sé si en México caben 2 independientes, sinceramente. Yo creo que vamos a intentar ver un Bronco que con todo su estilo, pues que ya ha hecho de ello una marca, intente acaparar el voto independiente. Yo no sé si hay el voto priista, el voto panista, el voto enojado, que es el de Andrés Manuel, y luego el voto independiente de derechas que busca una mujer y el voto independiente del que busca a alguien disruptivo. Yo creo que tiene que hacerse un lugar en el debate. Yo creo que solo con insultos, con provocaciones no lo va a lograr. Yo creo que eso se equivocaría. Y creo que sinceramente el lunes solo quedará, yo a diferencia de Paco sabe más de números, pero yo desde el punto de vista de la estrategia no veo que en México quepan 5 candidatos y menos 2 de ellos independientes. Entonces, ¿cuántos crees que mueren este domingo? Al menos 2. Al menos 2. Al menos 2. ¿Cómo lo ves tú, Luis? Yo creo que en los cuartos de guerra sí tienen esta visión de que faltan 2 debates más y también van a administrar las bombas, digamos. No creo que salgan realmente a darse con todo, porque la misma lógica de la campaña también buscas vivir para pelear al día siguiente, ¿no? Entonces, yo creo que sí, no creo que mueva mucho las mediciones, me atrevo aquí a especular, pero tal vez uno sí no sigue en el camino. Paco Abundis. A eso me refiero con que es un evento más en la campaña. De hecho, te diría, lo que está moviendo de pronto a más preferencias son notas como las que nos dio hoy el Duende. Se supone que no pasó nada en la intercampaña, pero pasó todo. Fueron los golpes más fuertes sobre Anaya, fue lo que paró su carrera. Todo pasó entre febrero y marzo, que supone que no pasaba nada. Pero bueno, más allá, digamos, quisiera pensar en otra reflexión más allá de la parte de estrategia. Si nos tomamos los debates en serio, en realidad es nuestra oportunidad de ciudadanos de comparar opciones de política pública. Y en eso el Bronca tiene una propuesta que creo que sí es única, que atiende a una región del país. Si lo ponemos en contraposición con Andrés Manuel López Obrador, que creo que es el que va a ser su cliente, o creo que va sobre él, estamos hablando de una política pública de autonomía, de economía liberal contra una economía de subsidios. Te la pondré en un resumen y creo que él está poniendo esa contraposición. Más allá de la estrategia, más allá del personaje, más allá de la disrupción, tiene una propuesta distinta, me lo parece. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado esta mañana. Un privilegio conversar con ustedes. Estuvo en la mesa Paco Abundis, director de Parametría. Gracias, Paco. Carlos, un gusto. Luis Espino, experto en discurso. Muchas gracias. Al contrario, Luis, gracias. Y Xavier Domínguez, estratega y publicista. Muchísimas gracias, Xavier, por acompañarnos. Y muy buenos días. Son las 9 de la mañana con 43 minutos. Sin anestesia, con Carlos Loret de Mola.